Evolución informativa en Zona 3 Noticias. Informamos desde Jalisco a México y el mundo. Grupo Promomedios Radio presenta Zona 3 Noticias, primera emisión. Con Pablo Lemus. Moller Consultores presenta Zona Empresarial. 8:45 de la mañana, tengo el gusto de recibir a Ricardo Moller en cabina. Ricardo, hay muchos mitos en torno a la Bolsa Mexicana de Valores, en torno a nuestro mercado mexicano accionario. Bueno, pues en torno a si las empresas pequeñas y medianas deben entrar a cotizar o no, sobre el número y la profundidad que tienen las transacciones de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Cuál es la realidad y cuáles son los mitos de la Bolsa Mexicana, mi estimado Ricardo? Buenos días. Buenos días, mi estimado Pablo. Buenos días a todos nuestros radioescuchas, especialmente a nuestros amigos empresarios, emprendedores. Pues Pablo, dices bien, existen grandes paradigmas alrededor del mercado de valores, pero también es muy importante que estemos conscientes, que tomemos conciencia de los costos de estos paradigmas. ¿Y de a qué costos me estoy refiriendo, mi estimado Pablo? Por ejemplo, para nuestros amigos empresarios, que hubiera sido viable el que su empresa ingresara al mercado hace 10 años, su costo de no haber entrado es el haber perdido la oportunidad de que su empresa hoy tenga un valor de 4 veces más al que hoy tiene, ¿sí? Como sociedad, el costo que hemos tenido por no haber entrado al mercado de valores es el haber perdido cientos de miles de empleos, el haber tenido la oportunidad de esos empleos hoy para nuestros jóvenes, hoy para decenas de cientos de miles de familias que no tienen empleo. ¿Por qué? Porque si tan solo un 15 o un 20% más de empresas se hubieran incorporado al mercado, nuestro Producto Interno Bruto hubiera crecido en más de un 1%, mi estimado Pablo, y se hubieran generado cientos de miles de empleos en estos últimos 10 años. ¿Cuántas empresas están cotizando actualmente en la Bolsa Mexicana de Valores? De acuerdo a datos del Banco Mundial, en 2011 teníamos 128 empresas mexicanas cotizando en el mercado de valores. E históricamente, ¿esto cómo se compara, Ricardo? Mira, se compara negativamente porque para el 2000 teníamos más de 200 empresas, mi estimado Pablo. A ver, en el 2000 había más de 200 empresas cotizando en la bolsa. En el 2011, 11 años después, ¿hay 100 empresas menos cotizando? Pues estaríamos hablando cerca de 100 empresas menos. Tienes razón en ese sentido, mi estimado Pablo. Y bueno, esto nos debe llevar a preguntarnos por qué las empresas mexicanas no se animan a pensar en el mercado de valores. ¿Qué miedos y qué trabas ven para entrar al mercado de valores? ¿Qué paradigmas tienen para limitadores que les evitan entrar al mercado de valores? O salirse incluso, Ricardo, donde podríamos hablar del tema de costos y del tema de regulación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que desmotiva que las empresas continúen cotizando en la bolsa e incluso que nuevas empresas incursionen en la misma. Tienes razón, esos son algunos de los paradigmas, el pensar que es costoso estar cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores. Yo les diría a mis amigos empresarios, es más costoso el no hacer lo que conviene hacer para mantener los niveles de generación de información y reportes. ¿Por qué? Porque esto simple y sencillamente motiva que las empresas tengan una buena gestión. Y otros paradigmas que conocemos tú y yo, mi estimado Pablo, como el que el empresario llega a pensar que el entrar al mercado de valores implica o lo pone en posición de perder el control. Cuando tú y yo lo sabemos, mi estimado Pablo, en la Bolsa Mexicana de Valores, ninguna familia empresaria ha perdido el control de su empresa de manera voluntaria. O sea, ese es un gran paradigma sobre nuestro mercado de valores. Otro gran paradigma es el que pensar que solo el mercado de valores es para las grandes empresas como Telmex, como América Móvil, como Cemex, cuando, caray, mi estimado Pablo, tú y yo lo sabemos. Muchas de las empresas que hoy cotizan, incluso Capital, ingresaron al mercado cuando sus ingresos eran de alrededor de 100 millones de pesos. Y bueno, es importante que eliminemos estos paradigmas limitadores y que juntos, sociedad, empresarios y gobierno, iniciemos una
cruzada para lograr que más empresas mexicanas entren al mercado. Sin lugar a dudas, esto en beneficio como sociedad en la generación de más y mejores empleos, como empresarios, en la posibilidad de multiplicar el valor de nuestras empresas y de nuestro gobierno, la posibilidad de tener mayores ingresos, mi estimado Pablo. Bueno, pues Ricardo, yo creo que lo que debemos de hacer es informar para de esta forma romper con los mitos y así motivar a que más empresas puedan cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Tú traías estos datos interesantes. ¿Cuántos empleos se hubieran generado? ¿Qué tanta riqueza se hubiera generado si más empresas estuvieran participando dentro de la Bolsa Mexicana de Valores? Mira, por ejemplo, en cifras que comparto con la gente de Endeavor, si tan solo ingresaran al mercado de valores 70 empresas más, esto podría representar un crecimiento en el Producto Interno Bruto de más de un 1% y la generación de más de 160,000 empleos, mi estimado Pablo. O sea, esto es real. Tan solo en los últimos 10 años, el valor del mercado accionario de la bolsa, esto es, el valor de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, se ha incrementado en más de 4 veces. Esto es, pasó de 1.1 billones de pesos en el año 2001 a 5.7 billones de pesos en el 2011. Esto es casi un 400% en tan solo 10 años. Ahí está el camino, ahí está la ruta que debemos de seguir como empresarios, sociedad y gobierno, mi estimado Pablo. Muchas gracias, Ricardo Moller. Tienes toda la razón. Hay que romper los mitos en torno a que las empresas coticen en la Bolsa Mexicana de Valores, ya sea por el mercado accionario o ya sea por el lado de deuda, cualquiera de los dos, ¿no? Por supuesto, pues sigamos trabajando para permanecer y multiplicar. Gracias, Ricardo Moller. Moller Consultores. www.mollerconsultores.com presentó Zona 3, 91.5 FM.